2,1. Ya habíamos hablado anteriormente también que una célula esténcil normalmente tiene actividad del 95% y para activarse necesita ciertos factores o interleucinas estimulantes. Todas estas actúan de forma sinérgica. Factores estimulantes, colonia, granulocitos, monocitos, la 3, la 6. Y aquí, como se dan cuenta, tiene una particularidad también que también participa la interleucina 11 que está relacionada directamente con la megacariopoiesis, ¿cierto? Entonces, una vez está activada la célula esténcil, aquí participan dos interleucinas más, que son la 4 y la 9. A partir de ahí da lugar a los progenitores, que son las unidades formadoras de colonias eritroides grandes, luego pequeñas, y a partir de el progenitor de unidades formadoras de colonias pequeñas comienzan los precursores. Valga la aclaración que aquí es donde comienza también a actuar la eritropoietina, todo el proceso de la eritropoiesis. Entonces, a partir de una célula madre pluripotencial de la estirpe mieloide, su progenitor, vuelvo a repetir, unidad formada de colonias grandes, luego pequeñas. De ahí pasan los precursores. El primer precursor es el normoplasto, luego el normoblasto basófilo, luego el policromatófilo. El ortocromático de ahí se eyecta su núcleo y se convierte en una célula inmadura llamada, o célula joven llamada reticulocito, para después de 48 a 72 horas volverse glóbulos rojos. Todo este proceso en total dura alrededor de 5 a 7 días. Y los reticulocitos comienzan algunos ya a circular alrededor de las 24 horas siguientes. Luego les voy a explicar el porqué, la importancia de los reticulocitos, pero inicialmente lo que me interesa que sepan es de que los reticulocitos vendrían a ser un marcador indirecto de la eritropoiesis. Significa que cuando yo vaya a hacer el tratamiento de una anemia ferropénica con hierro elemental en las dosis adecuadas, me va a servir para monitorizar dentro de los siguientes 7 a 10 días si el tratamiento que inicié está correcto. A través de la medición de los reticulocitos voy a poder saber si es que está comenzando a producirse nuevos glóbulos rojos o tan solo comienza a haber un pequeño ascenso. En relación a la morfopatología y alteraciones en el tamaño y la coloración, también en la forma y algunas inclusiones eritrocitarias, las que más nos interesan a nosotros son las alteraciones en el tamaño y la coloración. Hoy día vamos a hablar de lo que es eritropoiesis y un poco lo que es el metabolismo del hierro. Después de que hablemos del metabolismo del hierro, le voy a hacer el esquema general de cómo tienen que enfocarse cuando están con un paciente que tiene anemia. Y es la razón principal por la cual los hospitales no le entienden a las anemias, ¿ya? Cuando hablamos de alteraciones del tamaño, lo que me interesa que sepan es de que ahí nos topamos con lo que son los volúmenes corpusculares medios. O sea, a través del volumen corpuscular ya se evalúa el tamaño del glóbulo rojo. Estos habitualmente se lo miden en femtolitro y me dice el tamaño habitualmente que ocupa un glóbulo rojo, que normalmente vendría a ser de 80 a 100 femtolitros. ¿Listo? Cuando es menos de este tamaño se llama microcitosis, cuando es más de este tamaño se llama macrocitosis. Las causas o las patologías que se encuentran en cada uno de estos lo vamos a ver más adelante. Hay una variedad de alteraciones del tamaño que son los megalocitos que se pueden encontrar también y suelen ser evidentemente igual más de 100, solo que ya es una característica muy particular de las anemias megaloblásticas. En cambio, una simple macrocitosis puedo encontrarlo también en las hepatopatías y en los displasias, hipotiroidismo o en las eritroblatosis fetales. En las alteraciones en relación a la coloración, entonces ahí estamos hablando de la hemoglobina corpuscular media y me habla de la concentración de hemoglobina dentro del glóbulo rojo, por lo tanto lo clasificamos también cuando hay poca coloración teñida dentro del glóbulo rojo en hipocromía, cuando hay demasiada coloración e hipercromía. No es lo habitual encontrar hipercromía, a no ser de que haya algún tipo de anemia hemolítica, como las eferocitosis hereditarias que van acompañadas con este tenor. Pero habitualmente suelen ser hipocrómicas la mayoría. En relación a las alteraciones de la forma, la mayoría de las alteraciones de la forma están relacionadas a los tipos diferentes de anemias hemolíticas. Entonces, por ejemplo, está la esquistocitosis hereditaria, la esferocitosis hereditaria, ¿ya? Aquí hay dos características en relación a la forma particular del acreocito, que es como si fuera la forma de una gota, una lágrima.
Esto muchas veces lo he visto y me preguntan, están en preguntas de exámenes de residencia, preguntas del CRM, no, porque es el CRM, es de Brasil, ¿no? El CRM, ¿qué será? ¿Qué le llaman? CPBRAS. Revalidas, ¿no? Esta pregunta habitualmente se la suele encontrar. De este tipo de preguntas son las que encuentran. ¿En qué tipo de enfermedades habitualmente se encuentran los dacriocitos? Y son muy específicas: mielofibrosis, mieloptisis o talasemia. Mielofibrosis, médula ósea fibrosada. Mieloptisis, una invasión de la médula ósea de células cancerígenas de distancia. En otras palabras, metástasis ósea, para que se entienda. A eso se llama mieloptisis. Pero no solamente metástasis ósea, sino metástasis ósea con afectación en la hematopoiesis. Entonces la mieloptisis habitualmente suelen venir también con pancitopenia y glóbulos rojos en forma de gota o de lágrima, ¿ya? Y en último lugar están las talasemias. Los esquistocitos son glóbulos rojos simplemente fragmentados que se encuentran rotos, propios de las anemias hemolíticas. Esferocitos, de la esferocitosis hereditaria, son bien redonditos, no son bicóncavos. Los dacriocitos, como ven acá, en forma de gota o de lágrima. Es típico de qué enfermedades le hemos dicho. Talasemia, mielofibrosis, mieloptisis. Muy bien. Alteraciones en las formas, aquí hay otros, los ovalocitos, eritrocitosis hereditaria, la drepanocytosis en las anemias falciformes o los estomatocitos también en otro tipo de anemias hemolíticas, ¿no? Todo dependiendo de la forma que sea. Habitualmente, cuando son más alteraciones en la forma, están en la mayoría relacionados a las anemias hemolíticas. Bien, hay un sinfín de alteraciones, esto lo vamos a pasar. Esto me interesa que sepan las inclusiones eritrocitarias que se pueden observar. Los cuerpos de Power-Poli, que son gránulos esféricos color rojo violáceo, se los interpreta como fragmentos nucleares y es propio de dos situaciones sobre todo: las anemias megaloblásticas y post-esplenectomía. Actualmente en esas dos situaciones se ven los cuerpos de Power-Poli. Los punteados basófilos en intoxicaciones por plomo y anemias graves. Los cuerpos de Hay en las enzimopatías o hemoglobinas afectadas por tóxicos, etc. Bien, entonces, siempre que ustedes se topen con un hemograma, ¿ya? Y se les pregunte, clasifique morfológicamente la anemia, significa que se le está queriendo decir que lo interprete de acuerdo a sus índices hematimétricos, vale decir, forma y coloración, perdón, tamaño y coloración. ¿Listo? Entonces siempre van a tener ustedes estos dos: volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media. ¿Listo? Entonces de esa forma yo puedo decir, aquí es hipotrópica microcítica simplemente. ¿Listo? Alteraciones del tamaño y de la coloración. ¿Ya? A eso se refiere la clasificación morfológica en las anemias. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, cuál es la característica o en qué situaciones se utiliza? Igual, puede ir relacionado directamente con la hemoglobina corpuscular media, pero la que tiene más especificidad para poder diagnosticar la alteración en la coloración es la hemoglobina corpuscular media. El valor normal de la concentración de hemoglobina corpuscular media es 27 porcentaje o es gramos sobre porcentaje de los dos formas. Los dos son válidos. Puede ser de 28 a 32, al igual que la hemoglobina corpuscular media, ¿listo? Que es el valor que más te refleja la alteración en la concentración de hemoglobina. Yo prefiero que más ustedes comiencen a utilizar la hemoglobina corpuscular media. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, al ser hipocrómica microcítica, entonces se van a dar cuenta que el recuento de plaquetas, en este caso, hay una trombocitosis. Habitualmente en las anemias ferroténicas suele observarse de forma secundaria una trombocitosis por la participación de la eritropoyetina en todo lo que es la megacariopoiesis, como lo vimos anteriormente. En este caso, por ejemplo, paciente de 50 años, sexo femenino, encaminada por la investigación de la anemia, tiene una hemoglobina de 7 con un BCM de 115. Ferrocinética normal y llama la atención de hidrogenasa láctica de 2100. Esto lo vamos a ver más adelante cuando toque hablar de las anemias macrocíticas, pero este perfil habitualmente de una anemia severa en un paciente femenino con macrocitosis, ferrocinética normal y de hidrogenasa láctica alta es propio de las anemias megaloblásticas. ¿Ya?
Entonces, los cuerpos de Howell-Holly, los ovalocitos y algunos megalocitos sin relación con alcoholismo o medicamentos, ¿ya? Y refiere ese portal de hipertiroidismo de la juventud propio de las megaloblásticas. Ojo con este dato, ojo con este dato. Dentro de las anemias megaloblásticas hay un tipo de anemia que es la anemia perniciosa. ¿Sí? Dentro de las anemias perniciosas, la causa habitualmente es autoinmune. Y entonces, si ya tengo el antecedente de una enfermedad autoinmune como el hipertiroidismo, un TSH2 por ejemplo, y estoy con una macrocitosis, anemia megaloblástica, debo pensar en una anemia perniciosa que sea la causa. Donde hay una enfermedad autoinmune, debo buscar otra enfermedad autoinmune. Siempre van habitualmente juntas, nunca solas. ¿Listo? Ok. La clasificación etiológica de las anemias microcíticas. Nos vamos a detener un poquito, les voy a hacer adelantadamente el esquema que quiero que le presten un poquito de atención. Y esto es un paso a paso, ¿ya? Y habitualmente cuando les digo interprétenme o díganme, a ver, háblenme sobre la anemia, se pierde, ¿ya? Entonces, no da. Puede sacarlo aquí. Entonces, paso número uno, la definición de anemia. La definición de anemia va a estar en relación a si es sexo femenino o si es sexo masculino. Sexo femenino, hemoglobina menor a 12, sexo masculino, hemoglobina menor a 13, de acuerdo a la OMS. Eso ya es indiscutible. Para decir que es anemia no se utiliza el hematocrito, no se utiliza el conteo de glóbulos rojos, es inespecífico y muy variable, ¿ya? Y lo que sí está totalmente claro es que es el valor de la hemoglobina. Entonces, paso número uno es que debo saber si es una anemia en una mujer o en un hombre. El paso número dos es que tengo que clasificarlo por la gravedad. Y de acuerdo a la gravedad puede ser leve, moderado o severo. Leve, hemoglobina de 9 a 12, moderado de 7 a 9 y severo, menor o igual a 7. Paso número 3. Acá tengo que fijarme índices eritrocitarios. Los índices eritrocitarios es lo mismo que los índices hematimétricos. No se vayan a olvidar eso. Perdón un segundito. Aló, buenas noches. Sí, confiamos. Sí. Mañana a las 10 voy a estar en la clínica. Sí. Sí. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. A esa hora la veo entonces. Gracias. Entonces, el paso número 3, índices hematimétricos, que es lo mismo que los índices eritrocitarios. Entonces, a partir de aquí es donde tenemos que tomar en cuenta el volumen muscular medio y la hemoglobina muscular media, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, yo voy a clasificar a las anemias en 3 grandes grupos. En las anemias hipocrómicas, microcíticas, anemias normocíticas, normocrómicas y anemias macrocíticas. ¿Listo?
Estamos en el paso número 3, ¿cierto? Dentro de las anemias hipocrómicas microcíticas son 4 los tipos de anemias que están en este grupo. Están las anemias ferropénicas, las anemias de las enfermedades crónicas, las sideroblásticas y las talasemias. A partir de ahí viene el paso número 4. Por eso que el paso número 4 es solicitar un perfil de hierro. El perfil de hierro es también llamada ferrocinética del hierro. Y son 4 pruebas. Entonces ahí está la ferritina, está el hierro sérico, está el porcentaje de desaturación de la transferrina y la capacidad de fijación del hierro a la transferrina. ¿Listo? Entonces, la más importante es ferritina. Si la ferritina es menos de 20, entonces automáticamente estoy frente a una anemia ferropénica. Entonces, bonito sería que me vayan diciendo, doctor, estoy frente a una paciente femenina que tiene una anemia leve con índices eritrocitarios compatibles con una hipocromía microcitosis con características de una anemia ferropénica porque solicitado el perfil de hierro tiene una ferritina menor a 20. Y si hablamos de una anemia ferropénica, ¿no es cierto? Entonces son 4 los mecanismos por los cuales puedo tener una anemia ferropénica: por pérdidas, mala absorción, aumento de las demandas o disminución de la ingesta, ¿cierto? Entonces, si tengo por pérdidas, puedo tener por pérdidas gastrointestinales, genitourinarias, ginecobstétricas, respiratorias, cutáneas, hematológicas, etc. Si son gastrointestinales, entonces pueden ser hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja. Si es hemorragia digestiva alta, puede ser no varicial y puede ser variciales. Si son no variciales, puede ser úlceras gástricas. Y causa de úlceras gástricas, aires. Entonces, ustedes tendrían que comenzar en el hospital a decir de esa manera: doctor, estoy frente a una paciente femenina que tiene una anemia leve con índices eritrocitarios compatible con hipocromía y microcitosis, solicitado el perfil de hierro, la ferritina menor a 20 compatible con anemia ferropénica por el mecanismo de producción por pérdidas gastrointestinales, por hemorragia digestiva alta, no varicial, por úlcera gástrica secundaria al consumo de aires. Entonces no he encontrado la persona que me lo presente así al paciente. Espero que algunos de ustedes sí. Entonces habitualmente todos se quedan aquí. Doctor, estoy con un paciente que tiene una anemia, démosle hierro. ¿No es cierto? ¿Y qué tipo de anemia tiene? Nada, una anemia nomás severa. ¿Cuántas hemoglobina? 8. Bueno, ni ahí puede llegar. Entonces, si bien la anemia ferropénica es el 60% de todas las anemias, llamada también ferroprío nutricional, ¿listo? La mayoría, como corresponde a este grupo, cualquiera de estos, y dentro de esta, la más común que habitualmente se encuentra, son por pérdida. Evidentemente el tratamiento va a ser relacionado a las sales de hierro, ¿cierto? Cuando hablamos ahora acá del grupo de las anemias normocíticas, normocrómicas, entonces aquí es importante, además del perfil de hierro, que ustedes tienen que saber la diferencia, cómo es el perfil de hierro en una anemia ferropénica y cómo es una enfermedad crónica. Además de ver eso, en las anemias normocíticas, normocrómicas, aquí es importante los reticulocitos. Y es por eso que el paso 5 es solicitar reticulocitos, porque de acuerdo a eso yo puedo clasificar a las anemias en 2 grandes grupos: en anemias regenerativas o regenerativas, vale decir regenerativas o hipoproliferativas también algunos lo llaman. Pero valga la aclaración de que estos reticulocitos que ustedes vayan a solicitar, solicito reticulocitos y le llega el reporte y le va a reportar en un porcentaje, pero esa es una muestra de sangre total. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es sacar el recuento corregido de reticulocitos, y el recuento corregido de reticulocitos es el porcentaje de reticulocitos que aquí le informaron por el hematocrito del paciente dividido entre el hematocrito ideal. El hematocrito ideal es 40%. O sea, significa que a partir de este verdadero resultado de acá es que yo voy a poder clasificar a las anemias en regenerativas y regenerativas, tomando en cuenta
al 3% es regenerativa y menos del 3% arregenerativa. ¿Listo? Y de las que son regenerativas solamente son dos tipos de anemias. Las anemias hemolíticas y los sangrados agudos. No existen más. En las anemias arregenerativas, el siguiente paso que vendría a ser el paso número 6 es realizar una función activativa de la médula ósea. Y tengo dos tipos de situaciones acá: que sea normal o que esté alterada. Si está alterada mi médula ósea, entonces obviamente acá significa que el problema está en la médula ósea, ¿cierto? Por lo tanto acá o es una leucemia, ¿listo? Leucemia mieloide, leucemia linfoide, etc. O es una aplasia medular, o es una mielodisplasia, o es una mielotisis. Si está normal, ¿listo? Entonces aquí hay dos mecanismos más. Acá puede ser por metabolismo normal o una disminución en el metabolismo. Y acá están en los metabolismos normal anemia de enfermedades crónicas. Acá están las anemias de los pacientes renales crónicos. ¿Listo? Y en las alteraciones del metabolismo, disminución del metabolismo, acá pueden estar los pacientes con hipoalbuminemias o desnutridos, albuminemias, desnutrición, panhipopituitarismo, acá están los pacientes oncológicos, vale decir cualquier tipo de cáncer, los pacientes con SIDA, los pacientes que tienen cualquier tipo de proceso inflamatorio, etc. ¿Listo? Entonces, de forma general, la mayoría de este grupo son las anemias inflamatorias o de enfermedades crónicas. Y en las anemias inflamatorias o de enfermedades crónicas, habitualmente hay una resistencia a la acción de la eritropoyetina. Al igual que hay resistencia a la insulina, hay resistencia a la acción de la eritropoyetina. De ahí que, en forma general, en las anemias que son hemocíticas normocrómicas por proceso inflamatorio, en general el tratamiento más va enfocado a eritropoyetina o hierro parenteral. ¿Listo? De forma general estamos haciendo un pantallazo, un esquema acá. Y en las anemias macrocíticas, aquí sí o sí juega papel importante su fisiopatología, el ácido fólico y la vitamina B12. Y a raíz de eso, entonces, aquí están las anemias megaloblásticas, que se debe a déficit de ambas, ¿ya? Y cuando es solamente déficit en la mayoría de vitamina B12, puede ser los pacientes con hepatopatías, hipotiroidismo, etc. Es por eso que en ese grupo habitualmente el tratamiento va a estar enfocado a darle ácido fólico con vitamina B12, dependiendo cuál sea la razón. Este es un esquema general muy resumido de cómo tienen que enfocarse cuando tienen un paciente con anemia. ¿Listo? ¿Y las anemias macrocíticas no megaloblásticas? Son el 1% a 2%. 90%, 90-95%. ¿Dónde estamos? Acá. 90-95% son megaloblásticas. Y las no megaloblásticas son este grupito. Yo he visto sobre la pandemia de la que le llamo antiguamente, no sé dónde entraría. Primero. Y el segundo, acá. Cuando hablas de los mecanismos
de las anemias ferropénicas, aumento de las demandas, disminución de la ingesta. Aumento de las demandas, embarazadas, bebés, niños, infantes y adultos mayores. Disminución de la ingesta por tema de la placa dental y menor consumo de proteínas, carnes, no mastican bien. Disminución de la ingesta. Por las enfermedades crónicas que vienen arrastrando a lo largo de la vida, diabetes, hipertensión, artrosis, artritis, los adultos mayores, anemias inflamatorias. Vale decir que en cualquiera de esos dos grupos podemos encontrar a un adulto mayor con anemia. ¿Sí? En cualquiera de esos dos grupos pueden encajar. Ahora, las anemias ferropénicas inicialmente son normocíticas, normocrómicas y a medida que van disminuyendo su tamaño y su coloración se vuelven hipocrómicas microcíticas también. Ese es otro dato que deben saberlo. ¿Ya? Entonces este es un pantallazo ahora para que comencemos a hablar del metabolismo del hierro y sepan dónde está. ¿Puedes borrar, por favor? Entonces de esa manera es que tienen que comenzar a enfocarse ahora y a presentar en el hospital a los pacientes con anemia. Entonces ahora le va a ser más fácil entender lo que vamos a hablar. ¿Anemia ferropénica por aumento de la demanda cualquier ejemplo? Embarazadas, infantes, bebés, adultos mayores. Hipertiroidismo puede ser igual. ¿En cuál? Aumento de la demanda. ¿No? El hipotiroidismo habitualmente son macrocíclicos. Hipertiroidismo puede estar dentro de los aumentos de la demanda, puede estar, pero habitualmente las relacionadas al aumento del metabolismo están en las que son relacionadas con la vitamina B12 y el ácido fólico. Sí. Bien, entonces, ya van a ir recordando lo que hemos hablado ahorita. Dentro de la clasificación etiológica de las anemias hipocrómicas microcíticas, estos son los 4 tipos de anemia que ya les mencioné. Ferropénica, enfermedades crónicas, sideroblásticas y talasemia. Antes se los llamaba anemia por enfermedades crónicas, ahora es preferible llamarlos anemias inflamatorias, porque el común denominador de todo es la inflamación. Y además, en segundo lugar, no es necesario que sea una enfermedad crónica para que lo haga tener anemia. Puede ser una enfermedad aguda, subaguda o crónica. Cualquiera de esos 3 grupos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del metabolismo del hierro y la anemia ferropénica, primero tenemos que saber que el hierro es un metal de transición muy abundante en la Tierra, el cuarto elemento más abundante, y ingresa al organismo únicamente con los alimentos, interviene en el transporte de oxígeno, de la hemoglobina, de electrones a través del citocromo, catalizador de muchas reacciones necesarias para el desarrollo, diferenciación, proliferación celular. En relación a la regulación del equilibrio homeostático del hierro, requiere la acción coordinada de 4 procesos diferentes. Primero que se absorba, luego se transporte, luego se utiliza y las reservas como tal. Entonces, la cantidad total de hierro que tenemos en el organismo solo es de 3 a 4 gramos. Si lo sacamos por kilo peso, en una persona de 70 kilos vendría a ser entre 40 a 50 miligramos kilo peso de hierro corporal. Es el equivalente. Si quieren pasarlo esto en un niño, vendría a ser en kilopeso 40 a 50. Pero esta es la cantidad total que tenemos. ¿Cómo están distribuidos estos 3 a 4 gramos en el organismo? En hierro de depósito, hierro de transporte y hierro funcional. Hierro de depósito, el 25%, que vendría a ser 800 a 1200 miligramos de estos 3 a 4 gramos. La principal forma de depósito de hierro en el organismo se llama ferritina, y esto habitualmente está ¿en dónde? En el hígado. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho dentro del perfil de hierro, el más importante ¿cuál es? Ferritina. De aquí sale uno entonces de los laboratorios del paso número 4 que les he dado. Ferritina. Hierro de depósito. ¿Ya? 25%. Hierro de transporte se llama transferrina, segunda prueba, ¿no es cierto? El hierro como tal que ingresa al organismo, tercera prueba, ¿no es cierto? Y la capacidad de fijación del hierro de transferrina es como que tuvieras un micro y todos los estudiantes entran ahí
¿no es cierto? Y cuando queda lleno se llama saturación de transferrina, o sea, que queda lleno el micro por los estudiantes. Pero ¿cuál es tu capacidad de fijación del hierro a la transferrina? Eso significa hasta cuánto máximo, aparte de los que están sentados, hay varios que están en el pasillo, ¿no es cierto?, todavía parados. Entonces, tu capacidad máxima de fijación del hierro a la transferrina es el TIB, TIBC, que les puse también dentro del perfil de hierro. Las funciones de hierro en el organismo, entonces, transporte de oxígeno a través de la sangre, proceso de oxidorreducción, formación y desarrollo de los glóbulos rojos, células del sistema nervioso central, células inmunes, síntesis de ADN y acción y regulación de múltiples enzimas y hormonas. Por lo tanto, un estado deficitario en hierro puede comprometer directamente la producción de energía y esto está directamente relacionado con el control del metabolismo. Para la formación de glóbulos rojos, ¿cuál es la materia prima? ¿Qué se necesita para que se forme glóbulos rojos? Vitamina B12. Hierro, ácido fólico, vitamina B12, ¿qué más? También vitamina C y eritropoyetina. Son todos esos los componentes. ¿Listo? Unos más importantes que otros, pero todos a la vez tienen que estar relacionados. ¿Ya? Los más importantes, hierro, ácido fólico y vitamina B12. Sin lugar a dudas. Tiene que funcionar bien tu eritropoyetina y tu vitamina C para que no haya un tema de fragilidad. Perfecto. Entonces, en relación a la absorción del hierro, puede ser absorbido en casi todos los niveles de tu digestivo, pero el principal lugar es el duodeno. Significa que cualquier alteración que se vea interrumpida por la llegada del hierro hasta el duodeno va a comprometer su absorción. ¿Listo? Entonces, que quede claro, aquellos pacientes que tienen trauma abdominal, ¿cierto?, cerrado, abierto, y que tienen que hacerle ya una directamente alimentación a través del ileum directamente, porque no pueden acceder al estómago ni al duodeno. Entonces, ellos van a tener problemas de mala absorción intestinal. Y la te hace persona una con enfermedad de Whipple. ¿Y la persona con úlcera péptica también? No, para nada. ¿Por qué tendría que estar? ¿Qué tipo de enfermedad es de estos pacientes? Un ejemplo, una cirugía de Whipple. ¿Sí? ¿Cirugía o enfermedad? De Whipple. Una cirugía de Whipple, ¿no es cierto?, donde te hacen una Y de Roux, ¿no es cierto?, y te desfuncionalizan el duodeno y directamente hacen conexión del estómago con el ilio. Entonces, en esos pacientes, tu duodeno está ya, chao. Ese paciente va a tener anemia el resto de su vida. ¿Sí? Entonces, se absorbe en primer lugar el duodeno, nunca se olvide. Factores que determinan la absorción del hierro: la cantidad y tipo de hierro presente en los alimentos, el estado de los depósitos corporales. ¿Bajo qué forma se deposita el hierro? Ferritina. Las necesidades y actividad eritropoyética y factores luminales e intraluminales. Entonces, aquí está en relación al lugar de la absorción. ¿Ya? Esto sí que es importantísimo, entonces ya ustedes deben conocer hierro en orgánico y hierro no en inorgánico. El hierro en son las proteínas de origen animal. ¿Listo? Fácil la absorción, alta disponibilidad y su absorción no está relacionado con la dieta. Significa que yo puedo mezclar un pedazo de carne, de hígado, por ejemplo, con un jugo cítrico o cualquier otra cosa y no va a interrumpir mi mezcla del resto de alimentos con la absorción del hierro que está presente en esa carne. ¿Ya? En cambio, el hierro no en, ¿ya?, que es de baja biodisponibilidad y de origen vegetal, ¿ya?, su absorción está influida por otros componentes de la dieta y vendría a ser del 85 al 90% del aporte diario. ¿Qué me refiero con eso? Si hablamos del hierro no en, que es el de origen vegetal, ¿listo? Como por ejemplo, vamos a hacer de cuenta una espinaca. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a favorecer que se absorba el hierro presente en la espinaca? Que lo consuman con cítricos, con un juguito de naranja. Comes tu ensaladita y tu ensaladita tiene espinaca y tú tomas tu jugo de naranja, entonces el cítrico va a hacer que el hierro presente en la espinaca se absorba mejor en el duodeno. Por lo contrario, si más bien comes arroz con espinaca, té con espinaca, café con espinaca,
espinacas con remolacha, ¿no es cierto?, se bloquean su absorción de hierro. ¿Se entiende? Entonces eso es importantísimo que lo sepan porque es un error habitualmente que se equivoca, que se comete. Todos piensan que la remolacha tiene grandes cantidades de hierro y eso es falso. Por la coloración no se dejen llevar. No es la coloración lo que determina las concentraciones de hierro en un alimento. ¿Ya? Entonces miren acá las concentraciones de hierro, tanto del hierro M como el del no M. Partamos del no M. En la espinaca por excelencia la que tiene más concentraciones de hierro en los vegetales. ¿Ya? Los frijores le siguen, perejil, lechuga, acelga, la soya, etc. En cambio, en el de origen animal, miren, el hígado es por excelencia donde habitualmente tiene más cantidad de hierro dentro de lo permitible consumible diariamente. ¿Ya? Pues yo no le voy a decir a mi paciente que tiene una anemia ferropénica, señora, coma todos los días una morcilla, sabiendo que la morcilla es la que tiene más cantidad, es verdad, de hierro, pero no lo puedo dar yo como parte de un tratamiento de una anemia ferropénica. Error. La carne roja como la res, el cerdo, caballo, jamón, pollo, marisco, pescado, huevo, también tienen, pero en menor proporción. Si quieren ayudar más fácilmente a que mejore su anemia un paciente ferropénica, hígado con espinaca. ¿Sí? Entonces es una buena combinación. Pero aclaro lo siguiente también, en relación al tratamiento de las anemias ferropénicas, no voy a llevar a normalizar mi hemoglobina ni normalizar mis reservas de hierro con solo la alimentación. Tiene que ser alimentación más tratamiento farmacológico. Porque he escuchado a algunos nutricionistas, no, con la alimentación llevo la normal, falso. No hay eso. Tiene que ser la combinación de ambas situaciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel del duodeno? Si nos concentramos en este gráfico, que es más bonito que todas estas letras, entonces ustedes consumen su hígado con su espinaca, ¿no es cierto? Y llega el hierro equivalente aquí a las vías intestinales del duodeno y hace a través de una ferroreductasa que se convierta de hierro férrico a ferroso o divalente y a través de unas puertitas que son los transportadores de metales divalentes tipo 1 ingresa hacia el enterocito. ¿Ya? Aquí parcialmente está almacenado bajo una forma de depósito como ferritina inicialmente, pero todo este hierro es transportado a la membrana vasolateral del enterocito y a través de una compuerta llamada efactina ya va a hacer que nuevamente salga ese hierro ya de ser ferroso y se convierta nuevamente a ferro. Y es aquí donde lo va a estar esperando en la circulación sanguínea la transferrina. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes lo que se tienen que acordar es de la efactina. ¿Listo? Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? La forma de distribución del hierro, ¿no es cierto? 75% se lo ocupa para hierro funcional, ¿sí? 10 a 20% para almacenamiento, ¿no es cierto? Y para otros procesos, 5 a 15%. Bien, entonces, una vez pasa la membrana vasolateral, se vuelve a convertir de hierro divalente a trivalente, entonces la transferrina va a captar esas moléculas, se va a saturar de hierro dentro de las transferrinas y va a transportarlo hasta la célula. En la célula va a tener sus receptores para transferrina, se va a interiorizar el complejo transferrina con su receptor y va a depositar las moléculas de hierro para todos los procesos que se requieren. Una vez el complejo transferrina receptor soltó el hierro, entonces la molécula libre de hierro se llama apotransferrina y se va nuevamente a la superficie donde ya está la transferrina libre. Entonces esto se llama saturación de transferrina, la cantidad de hierro presente dentro de la transferrina. Lo normal es de 30 a 40%. ¿Listo? De la ferritina, mis depósitos normales son de 250 a 500 miligramos. De mi hierro tiene que estar entre 200 y 350 miligramos. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a pasar esto que es importante. Normalmente un glóbulo rojo vive entre 90 y 120 días. Cuando ya llegan a destruirse estos glóbulos rojos, ¿no es cierto?, pasan ya al sistema fagocítico mononuclear
23 miligramos de hierro y 2 miligramos vienen de la eritropoiesis, significa que no pudo resultar en todo el proceso normal de la eritropoiesis. Significa que van a circular 25 miligramos. Esos 25 miligramos que van a circular, ya 2 miligramos se lo va a utilizar para el hierro de depósito y 23 miligramos circula con la transferrina. Esos 23 miligramos que están circulando con la transferrina van a absorberse nuevamente a partir de la dieta de 1 a 2 miligramos para convertirse nuevamente en 25 miligramos y ir a distribuirse nuevamente 75% para el hierro funcional, etc. Y acá para la formación nuevamente de hemoglobina dentro de la médula ósea. ¿Y cuándo se almacena en forma de hemosiderina? Es lo más bajo y la hemosiderina habitualmente se almacena en el vaso. Y en menor proporción en el hígado, y mucha menor proporción queda almacenado en el enterocito. ¿Listo? Entonces, es la menor forma de almacenamiento. Debe ser alrededor del 10%. Lo que más me interesa en la forma de almacenamiento es la ferritina. Es verdad, lo de que yo leí una cosa, no sé si es A ver. correcto, pero yo leí que dice que cuando ya se satura la ferritina en el hígado se empieza a pasar por hemosiderina. Imagínate si ocurriese eso, ¿por qué no tenemos hemoglobina de 20, de 30, de 40? Entonces, para eso hay alguien que regula mis concentraciones de hierro dentro del organismo y dice, basta, ya no se absorbe más porque ya está mi organismo lleno. Entonces, cuando se copó tu hígado entre 250 y 500, el restito que logró, el conchito que logró terminar de absorberse y hasta ahí dijo basta, se va a quedar acumulado ahí en tu enterocito y el resto en el vaso. Pero es lo mínimo, es totalmente lo mínimo. ¿A qué me voy con todo esto? Precisamente aquí viene la respuesta principal a la tuya. Que quien se encarga de la regulación de las concentraciones de hierro en mi organismo es una hormona que está estimulada en el hígado. Cuando se llenan mis depósitos de hierro bajo ferritina en el hígado, entonces se produce la estimulación de una interleucina, que es la interleucina 6, y la interleucina 6 va a dar señales sobre los hepatocitos para que se produzca la hepcidina. Entonces, es la hepcidina la hormona encargada de decir basta, ya no se absorbe más cantidad de hierro, y es la que regula las concentraciones de hierro en el organismo. Ahora, ¿por qué es tan importantísima esta hormona que se la memoricen y no se olviden más? Porque hay algo que les interesa a ustedes, la interleucina 6. ¿Y la interleucina 6 en qué participa? Inflamación. Entonces significa que, adelantándonos un poquito, cuando hablemos de las anemias, de las enfermedades crónicas o inflamatorias, cuando hay un proceso inflamatorio, listo, entonces va a ser de que se estimule anticipadamente la hepcidina por la estimulación de la interleucina 6. Entonces significa que puedes venir con anemia ya por otra razón, te enfermaste por una inflamación y se va a estimular y va a hacer de que tu hepcidina interprete erróneamente que ya tienes tus depósitos llenos y va a bloquear en todo lado para que no se absorba más nada. Es por eso que en las anemias inflamatorias no sirve de nada dar hierro vía oral porque está bloqueado el ingreso de hierro a nivel del duodeno por la hepcidina. ¿Y por qué ocurre eso? Pues fijémonos en este gráfico. Resulta de que la hepcidina actúa en estos tres niveles. Actúa en el enterocito, actúa en el hepatocito y actúa en el sistema fagocítico mononuclear. ¿Listo? En el vaso, vamos a ver que este es el vaso. Entonces, estos celestitos que ven acá en los tres lugares se llama ferroportina. ¿Ya? Entonces, aquí está tu hierro en amarillito que ingresa a las velocidades intestinales, ¿no es cierto?, de trivalencia con riesgo divalente, con el transportador de metales divalente tipo 1, y luego es transportado tu hierro hacia la membrana vasolateral y nuevamente convertido de divalente a trivalente, y quien abre esa puertita para que salga de la membrana vasolateral es la ferroportina. Abre, da espacio, entra a la circulación sanguínea y está esperando la transferrina. La transferrina va a agarrar, ¿no es cierto?, y va a transportar el hierro, y una parte de ella va a hacer que se deposite en el hepatocito tu hierro bajo la forma de ferritina, ¿no es cierto?, en tu sistema fagocítico mononuclear. También se va a almacenar acá. El restante de hierro se almacena ahí en tu vaso como hemosiderina y todo lo demás queda almacenado ahí en el hígado.
¿Listo? En los 3 lugares tengo esa misma compuerta. Significa de que cuando ya mi ferritina está llena, saturada, ahí a nivel del hígado, entonces se manda la señal para que se produzca ahí la hepcidina, y la hepcidina va a actuar en estos 3 niveles y va a decir, aquí en el enterocito ya no me sale más cantidad, no se me absorbe más cantidad de hierro, acá se bloquea. A nivel del hepatocito ya no me sale más cantidad de hierro, y a nivel del macrófago externo fagocítico mononuclear de base ya no me sale más cantidad de hierro. ¿Listo? No se absorbe más y no se sale en el hierro que está acá ya almacenado. Es por esa razón que cuando hablemos del perfil de hierro en las anemias inflamatorias van a darse cuenta ustedes, por lógica, que tu hierro circulante es bajo. Tu hierro circulante, perdón, de acá. Tu hierro circulante es bajo porque ya no se absorbe más. Y que tu ferritina está aumentada por la hepcidina, ya no permite que salga más. Entonces, eso es lo que se encuentra habitualmente en un perfil de hierro. Ferritina elevada con hierro sérico bajo. Solamente con saber estas 3 cositas. ¿Listo? Muy bien. Eso es todo. Por hoy. Ya hay como fármaco que con la hepcidina. ¿Ah? No la aplicación con la hepcidina. Directamente, no, la inflama, todo en relación a la inflamación. Bien. Doctor, entonces, pero ¿cómo vamos a lograr hacer que el paciente, digamos, si no se absorbe directamente por vía oral? Parenteral y eritropoyetina. Hierro parenteral y eritropoyetina. En los pacientes que tienen VIH-Sida, ¿ya? Le da hierro vía oral, nunca van a mejorar. Por eso cuando están con un paciente con una anemia le dan hierro y sigue con balance negativo, nunca llena los depósitos, nunca vuelve a normalizar su hemoglobina porque no está enfocándose hacia el tratamiento específico. ¿Ya? Entonces, como les dije inicialmente, de forma muy general, ¿ya? En las anemias hipocrómicas microcíticas, si son ferropénicas, hay que hacer todas las sales de hierro vía oral. En las normocíticas monocrómicas, si la anemia es inflamatoria, el tratamiento va en base a eritropoyetina con hierro parenteral. De forma general estoy hablando. Y en las macrocíticas en relación al ácido fólico y vitamina B12. Ahora lo que hemos hablado ha sido eritropoiesis, metabolismo del hierro y el algoritmo general de las anemias. A partir de acá recién vamos a agarrar y entrar a lo que son las anemias ferropénicas. Pero eso lo vamos a hacer el día lunes. ¿Listo? Este gráfico lo puse porque es diferente el tratamiento de acuerdo a la condición, ¿no? En algunos necesitan solo hierro, otros ácido fólico, otros vitamina B12, otros eritropoyetina y en raras ocasiones transfusiones de sangre. Muy bien, chicos, fue un placer verlos a todos. Gracias por venir. El frío, eso vale por 2. Así que los veo el día lunes en la práctica. Me pasas luego la lista, ¿ya?